Gloria a Dios. Hoy vamos a estar viendo acerca de el juicio ante el gran trono blanco. Es un pasaje escritural de la cual pues nosotros tenemos que tener presente de que se va a dar ya en lo último. Este es el último juicio para la humanidad. De hecho, este juicio es de carácter universal. Ahorita vamos a ver de qué se trata. ¿En dónde lo tenemos? En Apocalipsis, en su capítulo 20, versículo 11. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto se refiere a los demonios que dejarán de existir. A estas alturas del tiempo, ya del único que va a estar pendiente de ser atada o capturada y lanzada al fuego es la muerte. De ahí todo lo demás ya va a estar en el infierno. Sigue diciendo: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí específicamente nos habla de dos libros, uno que es el libro de la vida y el otro que son los libros de las obras. Las obras tanto de los que hicieron el mal como las obras de los que hicieron el bien. Y sigue diciendo: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cabe mencionar que estos muertos que van a ser levantados a esta altura del tiempo van a ser todos aquellos que son condenados a segunda muerte. De los que se levanten aquí, ya nadie se va a levantar con esperanza de ser salvo. Todos estos muertos son los de la segunda resurrección. ¿Dónde lo dice? Aquí lo habla. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como repito, este es un juicio universal, ¿sí? En la cual pues el Señor Jesús nos lo amplía allá en Mateo, nos habla acerca de este juicio. Y para ampliar más el panorama lo vamos a leer allá en Mateo en su capítulo 25. Porque es importante que nosotros pues nos aseguremos bien acerca de este gran acontecimiento. El Señor Jesús lo explicaba de esta forma: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ya ahí él va a apartar los que son para salvación y los que son para condenación, o los que son condenados al fuego eterno. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre
y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De esta forma nos explica Jesús este magno acontecimiento, el último juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando morimos somos juzgados. Esto es similar a la vida secular. Cuando alguien es condenado a la pena de muerte, no desde el momento que queda sentenciado lo van a fusilar. Este pasa hasta 5, 10, 15, 20 años encarcelado. Después de mucho tiempo, lo fusilan, ejecutan la sentencia. De hecho, ese día le leen las causas de su pena. De hecho, ese día no solo él puede ser ejecutado, pueden ser ejecutados hasta 10 o 15 por el mismo asunto. Sin embargo, estos fueron juzgados individualmente. Similar a esto es este acontecimiento. Aquí se les va a leer las causas por las cuales ellos van a ser ejecutados a segunda muerte. Por eso es que el Señor Jesús decía siempre aquí en Mateo capítulo 7, algo muy importante también, porque muchas veces creemos en que la salvación consiste en solo estar en una iglesia. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque muchos erran pensando que la salvación consiste en un tipo de religiosidad. Sin embargo, la Escritura nos habla claramente acerca de este asunto. Dice, y me voy a salir un poquito de contexto porque es importante hablar de esto. Le dice uno de los intérpretes de la ley: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sobre estos dos mandamientos vamos a ser juzgados. Esto encierra todo. Esto encierra todo. Solo que la Escritura nos amplía de qué forma debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y cómo es el amor que le tenemos que tener al prójimo. Sin embargo, vamos a continuar porque es necesario que entendamos y comprendamos perfectamente este juicio universal. Ahora, ¿por qué decimos que cuando uno muere entra a un juicio individual? ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice Pablo en su capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando uno muere va a juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando uno muere entra a juicio y su caso es, como dicen, caso cerrado. Ya ahí ya no hay de que va a venir Jesús y va a decir, bueno, o lo que se dice el purgatorio. No, ahí ya no hay salvación. Ahí ya no hay otra oportunidad. La oportunidad hay ahorita mientras vivimos, porque al morir nosotros entramos a un juicio donde estamos condenados. Y esta condena va a ser ejecutada al final de los tiempos, donde nos van a leer el motivo por la cual nos toca que cumplir dicha condena.
Sin embargo, sigamos, profundicemos un poco más acerca de este tema. Allá en Primera de Pedro, en su capítulo 3, versículo 18, dice exactamente lo mismo que dice Pablo, pero nos lo explica de una manera diferente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus a quien Jesús les fue a predicar? Aquí no dice la Escritura. A los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Esas 8 personas es la familia de Noé. Pero, ¿por qué se les fue a predicar a ellos? ¿Por qué se les fue a predicar a esta generación antigua la palabra de verdad? Aquí dice la Escritura, aquí mismo, en el 4:6. Dice, veamos desde el 5. Pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Estos ya fueron juzgados. Estos ya saben que están condenados. Ese día que Jesús, y a partir de ahí, cada quien, cuando llega, entrega cuentas. Jesús fue porque estos aún estaban sin recibir su condena, sin hacérseles saber el tipo de pena que les esperaba, el tipo de condena que les espera. Ahora dirá usted, entonces, ¿por qué dicen que cuando uno muere pasa a la presencia del Señor? Ahora yo pregunto, ¿será que todos pasan a la presencia del Señor, buenos y malos? Sí, pero entonces, ¿la presencia del Señor dónde está? Porque si está en el cielo, los malos no pueden ir y pasar a la presencia de Dios allá en los cielos. No. Entonces, por eso es que existe mucha contradicción en esto, pero ahorita vamos a ver este asunto. Y que es importante, porque dicen, Pablo mismo decía, y por eso es que muchas veces muchos le contradicen a la Escritura, Allá en 2 de Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el aras del Espíritu, o sea, el ok. Así que vivamos confiando siempre y sabiendo entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Ahí está. Muchos dicen cuando nos morimos pasamos a la presencia del Señor, nos vamos al cielo. No, en el cielo no hay nadie. Eso lo vamos a ver en otra enseñanza. En el cielo no hay nadie. Por eso la Escritura dice que la primera resurrección consta de 2 fases. La primera en el reino milenial y la segunda después del reino milenial es la primera resurrección. Y después los de la segunda muerte, eso ya no tienen derecho a salvación, pero eso ya lo explicamos en una enseñanza anterior. Pero dice aquí, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando decimos que alguien muere y pasa a la presencia del Señor, hasta ahí está bien dicho, es correcto. Todos pasamos a la presencia del Señor. Pero la presencia de Dios no solo está en el cielo, también se encuentra en la tierra y debajo de la tierra. ¿Dónde dice? Vamos allá lo que decía David. David nos hablaba algo en el Salmo 138, 7 y 8. Decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, o sea, mi lecho, o mi morada, he aquí, allí estás tú. Él está en el cielo y en el Seol. Ahí está la presencia del Señor. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Sí?
Eso nos explica la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. O sea, no necesariamente tenemos que ir al cielo para entregar cuentas. Si Dios está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Dónde más lo dice? Porque necesitamos darle fe doctrinal a esto. Dice en el 15, estos son unos pocas citas porque la escritura está lleno de esto, pero veamos qué dice Proverbios 15, 11. El Seol y el Abadón están delante del Señor, Dios, cuanto más los corazones de los hombres. Cuando se refiere al Seol es al lugar de los muertos, y cuando se refiere al Abadón es al lugar de tormento. Dice que están delante de Dios. Cuanto no más nuestros corazones, o sea, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y muchas citas más por la cual la escritura nos habla acerca de esto. Dice allá en el 27, una última cita. Proverbios 27, 20. El Seol y el Abadón nunca se sacian, porque ahí llegan todos los muertos. Al Seol y al Abadón son dos cosas distintas. El Seol es el lugar donde ahí permanece todavía lo que le llamamos el seno de Abraham. Más adelante vamos a ver esto, porque muchos dicen que cuando Jesús vino, se llevó a todos estos que estaban confinados. No, la escritura me dice que no. Allá en Hechos dice que ni aún David ha ido al cielo. Esa cita ya la hemos repetido varias veces. Ni aún David está en el cielo. O sea, ahí están todos todavía. Por eso dice que el Seol y el Abadón nunca se sacian. Está hablando del lugar de los muertos y del lugar de cárceles de tormento, que no es purgatorio, porque el que entra ahí ya nunca más sale. Entonces, regresando al tema, cuando nosotros venimos y nos vamos directamente a este juicio que hará el Señor Jesús, el último para la humanidad va a ser de carácter universal, no individual, como muchos lo dibujan, lo piensan o lo imaginan. No, aquí ya va a ser para dictar sentencia, para ejecutar la sentencia, no para dictar sentencia, perdón, es para ejecutar la sentencia. Eso tiene que quedar muy claro, para no confundirnos, porque por eso es que hay mucha controversia. Muchos dicen que sí, que no, que sí, que no. No, tiene que quedar claro, cuando nosotros vamos, morimos, somos juzgados y nos dictan sentencia. En el último día, en el juicio universal, se va a ejecutar, no dictar, ejecutar la sentencia. Por ende se va a leer las causas o el motivo por la cual nos toca dicho lugar. Deseando que este mensaje sea para edificación de nuestras vidas, para honra y gloria del Dios Altísimo. Nos vemos en nuestro propio mensaje, en nuestra propia enseñanza, y que el Señor